En esta mañana, Señor, te damos las gracias por permitirnos el estar en tu casa, alabarte, exaltarte, glorificar tu nombre. Pero gracias también por tu palabra que nos habla de este gran milagro que tú hiciste, Señor, en la vida de este hombre carcelero, en la vida de su familia y en la vida de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver este tremendo milagro. Háblanos a través de tu palabra, pues queremos ser edificados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se titula Un milagro de liberación. Cuando hablamos de liberación, pues hay liberación en diferentes áreas. Liberación de posesión demoníaca es una. Pero en esta oportunidad quiero enfocarme en lo que es la liberación de la prisión. Y más específicamente quiero enfocarme en la liberación espiritual. Porque de liberación de prisión puede haber física, pero también hay espiritual. Y el mensaje apunta en las dos áreas, aunque me interesa la parte espiritual, por los trabajos que como iglesia pues estamos realizando. En este contexto, hermanos, del capítulo 16 del libro de los Hechos, ya Pablo había realizado su primer viaje misionero. Ya estaba lo que es encauzado el segundo viaje misionero. Y ustedes saben que nadie como este hombre, en un trabajo incansable de la labor evangelizadora por los lugares que en aquel tiempo ni siquiera se había anunciado el mensaje de salvación. Esa era la meta, era una de las misiones que el apóstol Pablo se había puesto a sí mismo. Él se había propuesto anunciar el mensaje de salvación en los lugares donde Cristo, dice, no hubiera sido nombrado todavía. Y esa es una de las cosas que debe de admirarnos a nosotros. Claro que en estos días, hoy pues quizá tendríamos que ir a lugares más distantes de nuestro país para encontrar lugares donde el evangelio todavía no ha sido anunciado, porque en nuestro entorno ya la gente escuchó. Pero eso no quiere decir que por eso no vamos a ir donde ellos y anunciarles que Cristo quiere darles una vida diferente. Porque la gente han oído el mensaje, pero una cosa diferente es que oigan el mensaje salvador y otra es que ellos de verdad lo hayan recibido en su corazón y mejor aún, que estén viviendo en esa práctica de lo que es las buenas nuevas del Señor. Porque toda la gente, hermanos, hoy si usted les habla y les pregunta, dicen, sí, yo ya sé acerca de Jesús. ¿Ha asistido usted alguna vez a alguna iglesia? Sí, dicen, ya he estado. Y comentan sus situaciones y por qué ellos se alejaron del Señor. Pero el mensaje de nosotros debe de ser que Dios sigue con los brazos abiertos, queriendo restaurar la vida de las personas. Independientemente si es primera vez que van a entregar su vida al Señor o si es que ellos van a retornar a los pies de Cristo. Ese tiene que ser nuestro mensaje. El apóstol Pablo, él era incansable, era una persona que no se detenía. Y así debemos ser nosotros, no esperar mucho, sino más bien comunicar el mensaje a toda persona que tengamos la oportunidad de darle el mensaje salvador. En este caso, el apóstol hizo los intentos de ir a diferentes lugares, pero resulta extraño, por cierto, que el Espíritu Santo no lo dejó ir a ciertos lugares. Pero si usted conoce la palabra de Dios, sabrá que esos lugares a los que el Espíritu Santo no le permitió ir inicialmente, luego sí él fue, porque más adelante pues se va a ver que sí llegó. Así que lo primero que quiero que veamos hoy es el ser guiados por el Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo es importante para que un milagro de liberación pueda ocurrir. Si el Espíritu de Dios, hermanos, nos lleva a donde Él quiere y nosotros nos dejamos guiar, van a ocurrir grandes cosas. Dice el versículo 6, 16:6 de este capítulo que estamos leyendo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia. Más adelante, pues sí, ellos van a incursionar y en esa región de Galacia se establecen varias iglesias. Pero en este momento inicial dice que el Espíritu Santo no los dejó que predicaran ahí. ¿Qué comunión tenía el apóstol? ¿Qué comunión tenía su equipo misionero para ir a cierto lugar y de repente recibir del Espíritu de Dios que no era ahí el lugar donde Dios quería que compartieran el mensaje? Esa misma sintonía, ese mismo sentir debemos nosotros pedirle hoy al Señor para que cuando nosotros vayamos a compartir el mensaje, que de verdad vayamos a las personas que Él tiene preparadas para que reciban su palabra. Porque si no vamos a perder el tiempo. Si no estamos en la comunión con el Espíritu de Dios, quizás nos vamos a enfrentar con rocas, nos vamos a enfrentar con personas que no quieren nada del Señor y nuestro tiempo lo vamos a perder. Quizás se oye rara esta palabra que estoy diciendo, porque debemos compartir el mensaje a toda persona, pero también es cierto que el Espíritu de Dios debe guiarnos para que nuestro trabajo sea efectivo en su obra. No los dejó el Espíritu que hicieran su labor en ese lugar. Y no solo una vez, dice el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 2 oportunidades, 2 intentos. ¿Qué tal si nosotros nos disponemos a compartir el mensaje en cierta ciudad, o en cierto barrio, en cierto caserío, y de repente algo ocurrió? Porque aquí no dice qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios para impedirles que compartieran el mensaje, pero algo tuvo que haber ocurrido. ¿Y qué tal si nos enfrentáramos nosotros con una situación, se da alguna situación y no pudiéramos compartir el mensaje en ese lugar? Bueno, nos detuvimos, ya no lo hicimos. Pero si ocurre una segunda vez y de repente sucede algo también inesperado y no pudimos compartir el mensaje en ese segundo lugar que habíamos elegido, ¿qué hiciéramos nosotros? Como humanos, pensemos, con que a veces ni siquiera queremos salir a evangelizar, ni siquiera queremos hablarle a otras personas. Ahora no digamos que Dios nos detuviera por X situación y una segunda vez nos volviera a detener, ¿qué hiciéramos nosotros? Posiblemente dijéramos, bueno, yo quería, ¿verdad?, hacer la obra. Yo quería trabajar en el Señor y quería hablarle a estas personas, pero Dios no quiere que les hable. Entonces mejor ya no salimos, ¿verdad? Ya no hay que hacerlo porque como no es la voluntad de Dios, hasta ahí me quedo. Pero no, yo me imagino que en ese momento Pablo en la noche se postró a orar. Él comenzó a buscar al Señor y a preguntarle qué estaba pasando, que por qué no le había permitido compartir el mensaje salvador. Y es ahí cuando grandes cosas van a ocurrir, hermanos. Pero cuando nosotros nos demos por vencidos y digamos, pues no, aquí no se puede, esas personas aquí, esas personas allá, entonces vamos a ver puertas cerradas. Pero si le creemos que Dios es el Todopoderoso y que Él va a romper todo yugo y que va a abrir nuevas puertas para compartir su palabra, vamos a ver su gloria. No sé cuántos lo creen en esta mañana, que la gloria de Dios se va a manifestar cuando compartamos el mensaje salvador. ¿Cuánto le damos gloria y honra? Dele alabanza a Cristo Jesús. Vea lo que pasó cuando Pablo le cree. Y pasando junto a Misia, dice el versículo 8, descendieron a Troas. Ahí estuvo la bendición, en esa otra ciudad. Y se le mostró a Pablo, dice el 9, una visión de noche. Oiga, yo creo que este hombre estaba en comunión. Yo creo que este hombre estaba pidiéndole a Dios una dirección. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Los macedonios pues hoy pertenece a toda la región de lo que es Europa actualmente. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo dijo rápido, esto significa que ahí quiere Dios que prediquemos. O sea, él no se puso a decir, ¿y qué tal si Dios ahí nos cierra la puerta otra vez? No, porque él ya había recibido la visión, él ya había recibido la dirección.
Puede ser en un sueño, puede ser en una visión, como dice acá, puede ser en un sentir que la persona dice, es que yo creo que ahí van a ocurrir cosas. Yo creo que en esa casa esas personas son necesitadas de Dios y ahí les vamos a ir a hablar el mensaje de salvación. Así hacía Pablo. Tuvo esa visión, vio a ese hombre que decía, pasa por aquí y ayúdanos. Nosotros, hermanos, debemos saber en primer lugar que Dios nos ha mandado a nosotros a compartir el mensaje de salvación. Pero luego debemos ver también que Él confirma su mensaje, que su palabra no está solamente por estar, sino que es palabra viva. Y que si Él nos cambió en un tiempo, nosotros tenemos que recordar cuando andábamos fuera de Cristo y que sufríamos y que padecíamos tantas cosas, maltratos, menosprecios, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, todas las cosas cambiaron. Entonces, si sabemos eso, hoy debemos anunciar a esas otras personas que hay alguien que puede ayudarles, que hay alguien que puede sacarles de esa situación. Cuando esta visión se da, ellos dijeron, aquí es el momento, ahí es donde vamos a ir. Pero sabe, después viene el tiempo de la oposición, porque la obra no se va a hacer sin oposición. Pero aquí debemos considerar algo nosotros, que cuando ellos comparten este mensaje y comienzan a anunciar el mensaje en esas ciudades, llegaron a un lugar que se llama Filipo. Y la primera mujer, oiga qué importante, porque las mujeres siempre han sido importantes en la obra de Dios. Gloria a Dios por las hermanas y por las mujeres. Una mujer fue la primera que se convirtió en esa ciudad, se llamaba Lidia, y era una mujer trabajadora, por cierto, como las mujeres de este lugar. Gloria a Dios por las que lo creen. Esa mujer trabajaba y dice que era vendedora de telas de púrpura. Trabajaba esa mujer. Y cuando oyó el mensaje de salvación, es que el Espíritu de Dios se mueve hermosamente, hermanos. Dice que el Espíritu de Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Nosotros vamos y compartimos el mensaje, pero si el Espíritu de Dios no hiciera nada, nada va a ocurrir. Pero resulta aquí que dice que el Espíritu de Dios puso su corazón atento para que estuviera oyendo ese mensaje de salvación. Y cuando ella oyó ese mensaje de salvación, dice que de repente ella creyó en el Señor, se convierte con su familia y después los convence que vayan a su casa y que ahí hagan las reuniones que ellos estaban haciendo. Ahí se convierte en un lugar de bendición. La iglesia se reunía en ese lugar porque la iglesia se reunía en las casas en ese tiempo. Y ella les dijo, si ustedes han juzgado que yo sea digna del Señor, vengan a mi casa, vengan y quédense aquí. Porque esa mujer estaba agradecida con el Señor por lo que Él había hecho en su vida. Y ahí comenzó ese mover. Pero después le hablaron a otra mujer. Dice que todos los tiempos cuando ellos iban a orar, decía, estos son siervos de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo. Y ellos andan anunciando el mensaje de salvación. Y sabe que ella no hablaba por el Espíritu de Dios, hablaba por un espíritu de adivinación. Y eso es terrible, porque esa mujer no se oponía así abiertamente al mensaje, pero yo creo que en un tono tal vez de burlesco decía que eran siervos de Dios. Porque Pablo dice que solo la oyó y la oyó y la oyó por un tiempo, pero de repente dice que el Espíritu de Dios lo llevó a él a decirle, sal de ella. La reprendió, o más bien dicho, reprendió al espíritu de adivinación que estaba en ella y le dijo, sal. Y ahí vino el problema. Porque cuando estos hombres, los dueños de ella, dice, los amos, vieron que ya no había lugar de ganancia, porque ellos ganaban cuando la muchacha adivinaba, y dice que se molestaron tanto que lo llevaron a la cárcel, los azotaron y los metieron al lugar más hondo, al calabozo más profundo. Y ahí está el contexto de todo lo que leíamos hoy. Ahí está el punto. Estaban azotados, estaban maltratados, estaban amarrados de pies y manos. Era momento como para decir, definitivamente, ¿verdad? Dios no sé qué quiere con nosotros. No nos dejaba predicar primero, no nos dejó ir a tal lugar, no nos dejó ir a este otro, y hoy de repente se convierte una persona, es libertada otra, y resulta que hoy estamos presos.
era como para desanimarse, ¿verdad? Los problemas vienen a la vida cuando hacemos la obra de Dios. La segunda parte que quiero que veamos acá, aparte de ser guiado por el Espíritu Santo, es que debemos ser personas determinadas. ¿Cuántos hay aquí? Decididos y decididas a seguir caminando en la obra del Señor. Decididos a seguir hablándole a otras personas. Vea lo que dice el versículo 25. Ahí estaban ellos ya maltratados en la cárcel, pero a medianoche, llorando Pablo. ¿Dice así ese texto? No, ¿verdad? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé cuál alabanza cantaban, pero posiblemente dijeran ellos: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Y entonces ocurrió el milagro maravilloso, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, dice su palabra. Así que cuando alabemos y exaltemos al Dios Todopoderoso, grandes cosas van a ocurrir. Nosotros le cantamos en libertad, ¿verdad? Y estamos sentados bien cómodos y venimos tranquilos de nuestra casa. Pero en una situación semejante, Dios quiere que nosotros también le demos la alabanza. Pablo pasó situaciones en las cuales él pudo decir muchas veces: renuncio mejor, ¿verdad? Porque Dios ni siquiera me protege, no es capaz de cuidarme. Pero él sabía a quién había creído, y él no retrocedía ni por un instante, ni daba ocasión para los enemigos, porque la gente opositora al evangelio oye cómo usted habla. Hay que tener bastante cuidado. Entre hermanos a veces, las demás gentes están oyendo lo que nosotros decimos. Y cuando hablamos algo en contra de otro hermano, oigan, dicen, ni siquiera entre ellos se quieren. Oiga cómo se quejan. Y el hermano o la hermana, ¿verdad? Negativos. No debemos ser personas negativas. Debemos ser personas que a pesar de las circunstancias siempre decimos: Dios es bueno. Les conté la vez anterior, ¿verdad? Que había una anciana en una iglesia donde ella, cualquier cosa que le dijeran a ella siempre decía: gracias al Señor, decía ella. Y los demás a veces hasta se reían, ¿verdad? Porque alguna situación contraria, alguna situación negativa le estaban contando y ella decía: gracias al Señor, decía ella. Pero hermanos, hay que tener agradecimiento en todo momento. Estos hombres estaban maltratados, pero ellos no estaban llorando, sino que dice que estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los presos, ¿qué hacían? Los estaban oyendo. Y ellos decían: ¿y qué les pasa a estos locos? ¿Verdad? Están chiflados, quizás podían decir, porque los han azotado, los han amarrado y están ahí todavía cantando. Quizás están delirando, podían decir ellos. Pero como Dios dice que en las alabanzas de su pueblo ahí se mueve Él, en ese momento comenzó un mover especial, y ahí está el milagro maravilloso que ocurre en esa oportunidad. Quiero que veamos el milagro en dos partes. Primero, el milagro físico. Dice el versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí está el primer milagro, el milagro físico. Piensen esas personas ahí, en un calabozo bien profundo, allá, en lo más escondido, y amarrados, y golpeados, sangrando todo de sus espaldas,
porque los desnudaban para latigarlos. Ahí estaban ellos, cantándole a Dios y orando que Él hiciera su voluntad. Y de repente ocurre ese milagro hermoso, un gran terremoto. Y no es la única vez que la Biblia dice que ocurre terremoto cuando alguien alaba a Dios. En Hechos 4, ¿verdad? También dice que cuando estaban allá aquellos discípulos pidiendo valor, pidiendo que Dios les ayudara porque los habían amenazado, ya no hablen en el nombre de Jesús. Les prohibimos terminantemente que evangelicen. Les prohibimos terminantemente que hablen de Jesús. ¿Y ellos qué dijeron? Amén, señor gobernador. Amén, señor alcalde, ya no vamos a predicar. No, ¿verdad? Ellos dijeron, no conviene que les respondamos acerca de este asunto, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron ellos. Una resolución, una determinación que ellos tenían, y eso llevó a que ocurriera el milagro de Dios. O sea, estar determinados es importante. Pero ahí ocurre ese milagro, se abren las puertas de la cárcel, y eso era como que para que todos salieran corriendo, digo yo. Pero resulta que el Espíritu de Dios tenía una atmósfera ahí en la cárcel. No solo de Pablo, que sentía la bendición, y de Silas y de Lucas, porque él es el que está contando esto, sino también de todos los presos. Me imagino que fueron cautivados de una manera tal que quedaron asombrados de todo lo que había ocurrido, y nadie salía corriendo, todos se quedaron ahí. Cuando el carcelero fue a ver, se dio cuenta que todos estaban ahí, porque él iba a matarse ya en ese momento, porque dijo, se me fueron todos los presos y después al siguiente día me toca a mí que me maten. Así era la sentencia. Pero resulta que Pablo le dice, aquí estamos todos, no nos hemos ido, no te hagas ningún daño. O sea que el milagro, hermanos, físico, el milagro literal, iba a llevar a un milagro mucho más grande. Y de ese milagro es del que predicamos nosotros en estos tiempos. El milagro que Dios hace de transformar vidas, de cambiar vidas en personas completamente nuevas. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana, hermanos? Porque Él nos ha cambiado a nosotros para hacer luz a las demás personas. Si nos quedamos como lo hizo Israel en un tiempo, estaríamos nosotros fracasando también. Porque a Israel Dios lo escogió para que fuera luz a los gentiles. Ser luz significa modelar a las demás personas qué es ser un hijo de Dios. Y cuando las demás personas vean ese cambio en nosotros, y mayormente cuando les compartamos el mensaje de salvación, van a ocurrir grandes cosas. Y más personas van a venir a los pies de Cristo. Dice estos pasajes más adelante, el milagro espiritual que ocurre acá. Vea lo que pasó. Ese hombre llega ahí todo apurado. En el versículo 29, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, el carcelero, ¿verdad? Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, después de haberlo golpeado todos, ¿verdad? Hoy llega ahí todo asustado. Y se arrodilla. Y el versículo 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que las personas hoy se hacen. Y usted tiene la respuesta a esa pregunta. Sí, la tiene. Todos los que conocemos a Jesús tenemos la respuesta de qué puede hacer una persona para ser salvo. No va a llegar usted y le va a hacer una lista, ¿verdad?, de todo lo que debe de hacer, porque no hay tales listas para ser salvo en Cristo Jesús. Solamente una cosa le dijeron los apóstoles. Dice el versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso vamos a hacer cuando vayamos a las personas y les vamos a decir, Cristo es el único que puede cambiar su vida. Si usted quiere cambiar y quiere librarse de la condenación eterna, solamente reciba a Jesucristo como su Salvador. Lo demás Él lo va a hacer. Porque usted comienza a darle una lista, mire, tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro, tiene que ir a tal lugar, tiene que caminar así de esta forma, tiene que vestirse así. Nunca usted va a ser efectivo en el mensaje de salvación. Porque Dios no dice eso. Él quiere cambiar Él a las personas y no que nosotros las cambiemos a ellas.
Dejemos que el Espíritu Santo de Dios haga una obra verdadera en cada corazón. ¿Qué debo de hacer?, dijo el carcelero. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para ser salvo? Ahí está el mayor milagro. Yo les aseguro que Dios puede hacer nuevamente que se mueva una casa en un lugar y abrir las puertas que estén con llave. Él lo puede hacer de nuevo. Pero yo prefiero que transforme el corazón de una persona a que mueva una casa y la abra. Yo no sé si usted prefiere que haya un gran terremoto y que se abran unas puertas y usted quedar con la boca abierta. ¿Y qué fue lo que hizo Dios aquí? ¿De qué se admiraría más? ¿De que ocurra eso o de que le habla a usted de Jesús a una persona que era alcohólico, drogadicto, malvado, matador y todo eso, y de repente cambia esa persona? ¿Qué le admiraría más? A mí me admiraría más que una persona cambie, porque nadie la puede cambiar, solo Dios. ¿Yo qué gano con que haya un terremoto así, se abra algo así? No ganamos mucho, pero hay personas que quieren ver grandes. Yo quiero ver, dice, que Dios haga un milagro aquí enfrente mía. Voy a creer en Dios, pero si hace tal cosa. Insensatas son las personas muchas veces. ¿Por qué? Porque quieren retar a Dios, quieren pedirle algo, pues una evidencia, y Dios en su misericordia muchas veces lo concede. Pero ¿qué más con ver gentes que han sido cambiadas, que antes éramos mal hablados, que antes le hacíamos mal a otras personas, pero hoy ya no? Hoy somos productivos para la sociedad. Las mismas autoridades de los gobiernos locales, llamadas alcaldías, y la gente que están en el gobierno central, reconocen que la iglesia está haciendo una labor importante en la nación. ¿Por qué? Porque ellos ya no se preocupan por los cristianos, ya no se preocupan de que vamos a ir y vamos a meternos a un lugar a quitarle las pertenencias a otro. Ya no se preocupan que van a ir ahí, ¿verdad? Y que van a andar pagando seguridad para ver de hacer algo, porque nosotros vamos a hacer algo en cualquier momento. No, saben que somos personas diferentes y que luchamos por restaurar a otras personas. Entonces el milagro más grande ocurre cuando Dios cambia el corazón de la persona. Pero vea otra parte importante acá. Hay regocijo cuando hay salvación en una familia. Versículo número 32. Y dice que los apóstoles le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, y todos los que estaban en su casa. A todos les hablaron. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es maravilloso. Lo que voy a decir hoy no es contrario a lo que normalmente se predica. Siempre se ha dicho que la salvación es personal. ¿Cuántos han oído eso? ¿Verdad? Es personal, porque cada quien toma una decisión de seguir a Cristo o no. Pero la palabra de Dios también nos insta, y este es uno de los pasajes donde dice que la salvación también es colectiva. Colectiva, estamos hablando de familias. Y qué bueno, porque yo aquí miro familias transformadas por el poder de Dios. Quiere decir que cuando Dios salva a una persona, Él no quiere solamente traer a esa una persona, sino que Él quiere salvar a toda la familia. La promesa en el versículo 31 es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, toda la familia, quiere decir. Ahí estaba la promesa. E inmediatamente se cumplió, porque llegaron donde el carcelero y le hablaron a toda su familia. Quiere decir, hermanos, que nosotros también debemos enfocarnos en eso. A veces entendemos mal el mensaje, porque como se dice que la salvación es personal, a veces incluso nosotros mismos, a nuestra familia, la dejamos de lado. No, dice que esto es personal, dice, yo solito, ¿verdad? Me voy a la iglesia y a mi otro familiar no le hago hincapié. No le digo, vamos a la iglesia, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Ahí va a ocurrir algo importante. Pero a veces lo dejamos y le decimos, no, ¿verdad? Como esto es personal, ¿verdad? Yo me voy yo solo o yo sola.
Por supuesto que hay que tomar determinación. Si los demás no quieren, yo sí quiero. Si los demás no quieren hacerlo, yo no me voy a detener hasta llegar hasta la meta final. Pero hablando de aspectos de tener visión, de creer que Dios puede transformar a muchas personas más, hablémosles a otros. Y si mi familia no quiere, entonces le hablo a los amigos, le hablo a los vecinos, le hablo a otra gente, invito a alguien más, porque yo sé que Dios quiere cambiar a muchas personas. Les hablaron, dice, a todos los que estaban en su casa, dice el versículo 32. Hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y ahí, como ya estaba cambiado el hombre, ya no los quería seguir azotando, ¿verdad? Hoy dice que los tomó, les lavó las heridas, los limpió ahí, ¿verdad? Con qué cuidado, me imagino, sus espaldas lastimadas, limpiándole sus heridas. Y les dice, vamos a mi casa. Y les puso de comer. Yo estoy seguro que aún las costumbres de hoy, aunque no son igual que las orientales, pero usted no invita a cualquier persona a su casa. ¿Verdad que así es? A la casa se invitan solamente personas que uno cree que son confiables, a personas que son amigas de uno, muy cercanas, familiares quizás, y darles de comer, eso significa mucho. Y en el contexto hebreo, eso era ser uno con esas personas. Así que el invitar a los apóstoles a comer, ellos estaban ya identificados, ya no se acordaban lo que era, porque él era un carcelero, una persona, un guardia, piense, un agente de autoridad, pero ahí ya no le importó a él. Él hoy era uno, porque eran de la misma familia en Cristo. Los llevó, comieron, y dice que ahí les hablaron a todos de Cristo, y lo más maravilloso que dice el versículo 33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué hizo él? Se bautizó él con todos los suyos. Un ejemplo más de que las personas creían en Cristo y se bautizaban. Mi llamado para los que no son bautizados en este lugar, ¿qué espera para bautizarse? Cristo le ha dado vida hasta el día de hoy, pero Él quiere que usted esté bien completamente delante del Señor. Esa gente no andaban diciendo, me van a dar un discipulado, quiero esperar. Esa gente creía en Jesucristo, y como sabían que creer en Jesucristo era todo lo que necesitaban, luego iban a las aguas bautismales. Testimonio público de que habían cambiado sus vidas. Pero muchas personas no lo hacen así hoy. Están esperando. Todavía no, ¿verdad? Eso es serio. ¿Y qué más serio de haber creído en Cristo? Eso es lo más serio que puede haber. Entonces se bautizó él con toda su familia. Dice el 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se alegra usted de haber creído en Cristo Jesús? ¿Cuánto le podemos dar fuerte alabanza a Cristo Jesús? Yo digo que nuestras familias no fueran lo que hoy son si un día no le hubiéramos entregado la vida a Cristo. Estaríamos, si es que estuviéramos vivos, estaríamos extraviados, perdidos, haciendo todo tipo de cosas, padres entre hijos, enemigos, bueno, un sinfín de cosas, ¿verdad? Que vienen a la vida cuando uno no está en Cristo. Pero dice que ellos se regocijaron de haber entregado su vida al Señor. Nunca alguien se va a arrepentir de haber entregado su vida a Cristo. Así que el llamado para los que todavía no le han entregado su vida es que no se rindan, que no esperen mucho, sino que más luego que tarde entreguen su vida al fiel Salvador. Porque Él quiere hacer cosas hermosas en sus vidas. Quiero que oremos en esta oportunidad. Incline su rostro y vamos a clamar al Señor. Quisiera hacer el llamado a Alejandra si hoy quisiera reconciliarse con Cristo. Esta es una buena mañana de salvación, ¿verdad? Ya su abuela, su madre, su padre, ya ellos están queriendo hacer las cosas bien, caminando en el Señor. Si quisiera pues hoy entregar su vida a Cristo o reconciliarse, porque creo que en otro tiempo ya pues ha oído del Señor, o no sé si nunca le ha entregado su vida. ¿Qué dice? Sí.
quisiera hoy reconciliarse con Cristo, este es un día especial, un día de salvación en el cual Él quiere que restablezca su comunión con Él. Solamente puede ponerse en pie ahí y vamos a orar por usted. Una de las servidoras que le ayude, por favor. Ahí está ella. Vamos a orar por ella. Vamos a pedirle que pueda pasar acá. Ayúdenle, por favor. Dios es el que hace cosas maravillosas, cosas grandes. Oremos a nuestro Dios. Levanta tu mano derecha.